Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos. Hoy le damos la bienvenida al doctor Luis Sandoval y agradecemos su participación en nuestra serie de seminarios en ecología y evolución. Luis obtuvo su pregrado y su maestría en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Ah, Luego realizó su doctorado en la Universidad de Windsor en Canadá. Ahora Luis es profesor asociado en su alma mater, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, siendo parte de la organización desde el 2014. El trabajo de Luis se basa ampliamente en el estudio del comportamiento de las aves, pero especialmente en temas relacionados con la reproducción, la selección sexual y la comunicación en especies neotropicales. Como biólogo que trabaja en los trópicos, cree firmemente en la integración de trabajos descriptivos de historia natural con enfoque experimental e integrativo, ya que él considera que la mayoría de las especies tropicales carecen de información sobre su historia natural. Así que, nada, nuevamente le damos la bienvenida al doctor Luis Sandoval. Muchas gracias por formar parte de nuestro pequeño grupo de trabajo y por presentarnos tu trabajo, Luis. Adelante. Bienvenido, gracias. Eh, Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y a Diego. Es para mí un placer estar hoy aquí. Y hoy les voy a hablar de algo que he ido haciendo a lo largo de los años, ¿verdad? Que me llama mucho la atención. No es mi línea principal, como ya mencionó Luis, pero sí me interesa mucho, que es el reconocimiento de señales de peligro en animales. Para empezar, quisiera empezar agradeciendo porque la mayoría de estos trabajos son resultado de muchos estudiantes en cursos de la Organización para Estudios Tropicales, en cursos de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica a lo largo de los años, así como a mi colega, el doctor Dave Wilson, eh, con el cual he realizado varias de las investigaciones que les voy a presentar hoy. Y por supuesto, ¿verdad?, a las fuentes de financiamiento, que son la Escuela de Biología, la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Investigación, y al Laboratorio de Ecología Urbana y Comunicación Animal, que es donde yo trabajo. Lo primero que voy a hacer, voy a pasar dos diapositivas muy rápido. Quiero que presten atención. Cada diapositiva tiene imágenes y posterior a eso yo vamos a hablar de qué imágenes, a ver qué percibieron ustedes. Porque para mí es muy importante como que nos hagamos una idea de cómo los animales, incluyéndonos, percibimos lo que es peligro y no es peligro y por qué eso es evolutivamente importante. Entonces voy a pasar dos diapositivas muy rápidamente, no creo que me estoy brincando cosas, sino es para ver si ustedes pueden captar lo que hay en las imágenes y posteriormente a eso seguimos. Listo, ¿verdad? ¿Qué habían en ambas diapositivas? Es la pregunta en una sala, ¿verdad? Donde podemos interactuar. Yo diría cosas y ustedes levantarían la mano. Hoy aquí en forma virtual, yo les voy a preguntar y que ustedes cada uno interioricen si alguien vio la jarra de cerveza fría, ¿verdad? O si alguien vio al jugador de básquetbol tratando de, brincando con la bola. O más bien, creo que todos vieron al jaguar o el gato y el águila, ¿verdad? Entonces la primera imagen eran estas dos fotos, donde hay un jaguar y una jarra de cerveza fría. Y esta hay un jugador de básquetbol y un águila. ¿Por qué, verdad, nosotros como seres humanos y los animales pudimos ver en ese espacio corto de tiempo en el que yo pasé las diapositivas el águila y el jaguar, pero no la cerveza y el jugador de básquet? Eh, si lo analizamos desde el punto de vista evolutivo, a lo largo de la historia, todos los animales han desarrollado comportamientos y han heredado comportamientos que le permiten la sobrevivencia. Y uno de esos es detectar señales de depredadores. Y posiblemente la señal más clara de un depredador, en el caso de nosotros que somos animales visuales, son los ojos. Entonces, yo pasando las imágenes rápido, lo que su cerebro inconscientemente hizo fue enfocarse en los ojos del depredador porque eso ayuda, ¿verdad?, a la sobrevivencia. Y no tanto en el deportista o en la jarra de cerveza. Una es una actividad de lúdica, la otra es una actividad de placer, ¿verdad? Refrescarse con una cerveza fría cuando está haciendo calor. Y con eso, eh, lo que quería llegar es que todos los animales tenemos una predisposición a reconocer el peligro.
Y hay señales tanto intraespecíficas como heteroespecíficas. Intraespecíficamente, es muy fácil explicar por qué los animales reconocen señales de peligro de su propia especie. Si no lo hacen, no sobreviven, y si no sobreviven, no se reproducen. Y de una forma muy sencilla, desde el punto de vista de, evolutivo, si uno no hace eso, ¿verdad? Perdió el juego de la evolución. Pero también los animales reconocen señales heteroespecíficas, desde especies cercanamente emparentadas hasta especies muy poco relacionadas filogenéticamente. Y esto lo pone uno a pensar, ¿verdad? ¿Cómo se identifican esas señales de grupos a veces tan diversos? Desde el punto de vista de por qué esto es importante, y vamos a ver cómo se reconocen señales intraespecíficas y intraespecíficas, es porque aumenta la sobrevivencia, y si aumenta la sobrevivencia y es ventajoso, entonces se puede heredar, pero también se puede aprender. Todos los que nos ha tocado alguna vez en la vida ir caminando por una calle sola donde salen perros y ladran, y nos quieren atacar. Si ya esto le ha pasado a muchas personas, muy posiblemente uno no tiene que hacer lo que está en la imagen, ¿verdad? Agarrar una piedra y tirarse al perro para defenderse. Uno con solo que se agache o levante la mano y haga el movimiento de que está tirando la piedra invisible, el perro sale corriendo porque ya ha experimentado esto. Y el perro reconoce ese movimiento de la mano hacia adelante como una señal de agresión. A un perro que nunca en su vida le han tirado una piedra, usted puede levantar la mano, hacerla que se la tira 3 veces y el perro no entiende qué está pasando, ¿verdad? Y, y esto es una señal heteroespecífica de un mamífero, ¿verdad? De un ser humano con un perro. Y es una señal que se aprende debido a la experiencia. Dentro de las señales de peligro hay diferentes niveles de peligrosidad. El caso de la piedra, ¿verdad? Con el perro, si es la primera vez, puede que alguien ha agredido al perro. La segunda vez que pasa esto, posiblemente no lo ve como una señal tan agresiva y uno sí tiene a veces que agarrar la piedra y tirársela a los pies de uno mismo para que el perro asocie todo, pero hay perros que usted con solo que levante la mano y la haga hacia adelante ya reconocen, posiblemente porque han experimentado esto muchas veces. Y entonces la misma señal se interpreta diferente dependiendo de la experiencia de los organismos con esa señal. Pero ¿qué es una señal de peligro en sí, verdad? ¿Es una mano hacia adelante o es que ya sabe que va a salir un proyectil y lo está agrediendo? Para eso yo les voy a presentar un ejemplo con una especie que yo llevo 13 años trabajando que se llama Melosona leucotis, esta especie de acá. Para la tesis de maestría de mi estudiante Carolina Méndez, ella analizó cómo las llamadas afectan la comunicación intra y heteroespecífica en esta especie. Esta llamada, bueno, primero que todo, esto es un sonograma. Para los que nunca han trabajado con sonidos, en el eje X tenemos tiempo, en el eje Y tenemos frecuencia. Lo que ven en el medio es la representación visual del sonido. Y lo que tenemos aquí son llamadas tipo chip que produce este melosone. Los melosones viven en vegetación muy densa, en el suelo principalmente, y cuando están separados son parejas que defienden un territorio y viven dentro de ese territorio todo el año. Cuando están separados forrajeando, emiten esta llamada que suena chip, 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 y lo usan para mantenerse en contacto dentro del territorio. Nosotros sabemos, gracias al trabajo de Carolina, es que a tasas de menos de 36 llamadas por minuto es una señal de contacto, pero también ellos producen estas llamadas a tasas altas, ¿verdad? La misma llamada, lo único que varía es que tantas veces lo hacen por unidad de tiempo. Carolina se preguntó qué significaba esto y hizo experimentos de playback, fue al campo, puso grabaciones con tasas bajas y grabaciones con tasas altas, y ella encontró que a más de 60 llamadas por minuto, esta vocalización se vuelve una llamada de peligro, una señal de peligro para la especie y otras especies. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda, valores más altos del eje Y significan que llegaron más individuos de la propia especie y de otras especies, llegaron más rápido, permanecieron más cerca del parlante donde estaba el playback y una vez detenido el sonido, se mantuvieron más tiempo cerca. En el eje X tenemos las diferentes tasas por unidad de tiempo. Vemos que 60 y 84 generan que los organismos se acerquen más. Entonces, una misma llamada, porque estos son experimentos donde nosotros agarramos una llamada y la repetimos 84 veces por
unidad de tiempo. Una llamada donde no estamos cambiando la frecuencia, ni la energía, ni el tipo. Únicamente con aumentar su tasa, cambia completamente el mensaje. Entonces aquí lo que vemos es que pequeños cambios en la forma de comunicarse cambia mucho el significado. Y en el contexto de peligro esto es importante porque nosotros tenemos un vacío muy grande a veces en definir qué son llamadas de peligro o qué no son llamadas de peligro en los animales. Con eso en mente, hay tres formas de empezar a evaluar cómo se da el reconocimiento de estas llamadas de peligro en los animales. La primera hipótesis que se usa para explicar esto es el comportamiento innato, es decir, como es evolutivamente beneficioso reconocer señales de peligro a lo largo de la historia evolutiva de las especies, estas llamadas se han fijado y las características de las llamadas son similares entre todas las especies y esto aumenta el reconocimiento de las mismas en el grupo de especies. La otra forma de que se responda, o se esté reconociendo estas señales, es porque los organismos siguen a otros individuos o especies que sí reconocen la señal. Entonces, ellos no responden a la señal, sino responden al comportamiento de los individuos acercándose a ese sitio. Por ejemplo, si uno está en otro país y le ocupa agarrar el autobús o el tren o el metro y no sabe dónde es porque está escrito en un idioma que uno no lee, pero uno ve un montón de personas que van hacia un lugar, uno puede llegar al tren o al metro únicamente por seguir a las personas, ¿verdad? Entonces, uno no es que sabe que las señales le están diciendo que ahí está el tren o el metro, sino que uno reconoce que si todo el mundo está moviendo hacia un sitio, posiblemente es ventajoso mover a ese sitio y uno va a encontrar lo que anda buscando. Lo otro es aprender a asociar señales heteroespecíficas con respuestas, ya sean adaptativas. Por ejemplo, igual, cuando uno va a cruzar una calle, cuando es niño, la primera vez, van las personas caminando, los adultos, y si se detienen en una esquina, uno como niño se detiene y a veces no entiende por qué. Es adaptativamente importante detenerse cuando los otros organismos lo hacen y así muchas señales son aprendidas por los animales. O si los animales van a un sitio regularmente, es ventajoso para uno también acercarse porque puede ser que haya alimento o puede ser que estén indicando que hay la presencia de un depredador. Entonces son como las tres hipótesis principales para empezar a evaluar, ¿verdad? Cómo es el reconocimiento de señales y señales de peligro. Dentro de las señales de peligro está la parte de la señal filogenética. Esto es un sonograma de varias llamadas de socorro, que en inglés se llaman distress call. La A, la B y la E son de especies de la familia Turdidae y se ven más o menos similares, ¿verdad?, entre sí. Entonces, hay como un componente conservado en la estructura de la señal de los organismos de una misma familia de aves. Y esto puede ser lo que están reconociendo los individuos más que la señal que emite una especie se parece a la que emiten ellos y, por lo tanto, así es como se reconoce. Lo otro es que las señales de peligro pueden estar utilizando sesgos sensoriales o hay una estructura universal en las señales que todos los organismos reconocen. Esta imagen aquí yo creo que es muy clara para todos. Si cualquier persona pasa la mano por una pizarra, querámoslo o no, nos vamos a arquear la espalda, nos van a chillar los dientes, se nos va a poner la piel de gallina, por ejemplo. Y esto es porque este sonido en particular, ¿verdad?, afecta ese sesgo sensorial de los animales. Esto va un poco más allá y está asociado, por ejemplo, al comportamiento que las personas tienen, que observan aves, tienen en todo el mundo. No importa si uno es de América, de Asia, de Oceanía, de Europa, si está observando aves al nivel del mar o a 3000 metros, está en medio de la selva, en una zona abierta. Todas las personas que observan aves, para poder observar un ave que está medio escondida, va a producir este sonido, ¿verdad? Y es universal. Y responden. Y las aves de América responden, las aves de Europa responden, las aves de Asia responden, las aves de Oceanía responden. Entonces, estas son esas señales que están explotando sesgos sensoriales en todos los organismos y que es importante entender cuando uno está trabajando con especies, ¿verdad?, al nivel de reconocimiento de señal. Y por último está la regla de la estructura motivacional de Morton, que es lo que dice que es a mayor cantidad de información en periodos cortos de tiempo, es decir, señales ruidosas,
generan una respuesta motivacional que es acercarse a ese sonido para ver qué es lo que está pasando. Desde la parte de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de aprender. Uno es el aprendizaje asociativo y el ejemplo principal que todos conocemos son los perros de Pavlov. Él les sonaba una campana cuando les daba de comer y los perros salivaban. Posteriormente, solo sonaba la campana y salivaban. Y esto es una señal, ¿verdad? Totalmente artificial. Una campana no ocurre naturalmente para las especies, pero ellos aprendieron a asociar esto con una recompensa. Y eso pasa en los animales silvestres. También está la interacción con señales nuevas asociadas a comportamientos que se aprenden. En los experimentos con palomas, las palomas están predispuestas a picar cierto tipo de semillas o bloques y eso se asocia con diferentes colores. Entonces la paloma, una vez que ve el color rojo, sabe que tiene que picar 2 veces y esto le va a dar comida. Entonces aquí se está asociando el comportamiento de picar, que es natural para conseguir comida, con señales de diferente color. Y por último, están las señales con diferente información en el mensaje. Entonces, desde el punto de vista del ser humano, esto es posiblemente el ejemplo más claro. De una manera artificial decidimos que el rojo es deténgase, el verde siga y el amarillo se acelere, ¿verdad? Dentro de las señales de tránsito. En los animales, por ejemplo, en mamíferos terrestres como las suricatas, los perritos de las praderas, tienen diferentes tipos de vocalizaciones para diferentes tipos de depredadores y no siempre son las mismas dependiendo del grupo familiar. En aves pasa lo mismo. Si tienen experiencia con diferentes tipos de depredadores, tienen señales vocales para cada uno y cambian dependiendo de la presencia o ausencia del depredador en los sitios. Ahora sí, ¿qué hemos hecho nosotros acá en el laboratorio para tratar de entender ese reconocimiento de señales de peligro? Les voy a presentar 5 ejemplos que los acomodo de esta forma. Uno es comparar señales de depredadores contra llamadas de acoso desde el punto de vista de qué es más o qué genera una respuesta más agresiva en las aves. Después de esto nos enfocamos únicamente en el reconocimiento de llamadas de acoso. Es un comportamiento innato, es un comportamiento aprendido. Posteriormente ponemos en la balanza las llamadas de acoso, que es como decir, tenga cuidado, versus las llamadas de socorro, que es cuando un organismo ya está en verdadero peligro, y ver si esto genera respuestas de diferente intensidad. Perdón. Posteriormente preguntamos cuál es el mecanismo detrás de las llamadas de socorro. ¿Es un mecanismo aprendido? ¿Es un mecanismo innato? ¿Hay algo de señal filogenética? Y por último, las respuestas de peligro o a las señales de peligro cambian a lo largo del tiempo o no, son estáticas. Una vez que un organismo, un grupo de organismos aprende esa señal no cambia, ¿verdad? O sí cambia. Entonces, lo que les voy a presentar a partir de ahora. En el primer punto, como le dije, vamos a balancear el reconocimiento de señales de depredadores versus señales de acoso al depredador. Esto que ven aquí, esta lechuza, se llama Glaucidium brasilianum. De este género de lechucitas, son lechucitas pequeñas, de unos 20 centímetros de grande, cazan aves y las caza emboscándolas. Ellos se pechan en un árbol, espera que pasen las aves y los atacan desde arriba, principalmente. Glaucidium brasilianum, al menos en Costa Rica, no tiene una distribución igual en todo el país. Hay lugares donde es muy abundante, hay lugares donde es más o menos abundante y hay lugares donde es muy bajo. El canto de Glaucidium, siempre que los observadores de aves lo imitan, atrae aves porque las aves tienden a perseguirlo y a echarlo del territorio. Sin embargo, no siempre funciona. Y de ahí lo que nosotros queríamos ver es, ok, las aves reconocen el canto de este Glaucidium porque es una señal innata, es decir, hay una predisposición a reconocer ese tipo de canto como un depredador o es aprendido. Y si es aprendido, ¿verdad? En un gradiente de abundancia uno esperaría que respondieran más donde hay más individuos depredadores y respondieran menos donde hay menos individuos depredadores. Si es algo innato, uno espera la misma respuesta independientemente de la abundancia. Y utilizamos llamadas de acoso como control en este caso, porque uno espera que las llamadas de acoso sean respondidas
independientemente de la abundancia del depredador, porque hay depredadores de diferentes tipos a lo largo de todo el gradiente. Entonces, como les digo, en el eje X de ambos gráficos tenemos la abundancia de la lechuza, siendo los sitios más comunes a su izquierda y los menos comunes a la derecha. En el primer gráfico tenemos una respuesta multivariada, que es el componente principal, que es el tiempo que tardan en llegar a 5 metros del parlante, la cantidad de individuos que llegan, la cantidad de especies, cuánto tiempo pasan, y en el gráfico de la derecha es el número de individuos únicamente. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que la respuesta de las aves aumenta al canto cuando hay más depredadores en el sitio. Es decir, si hay más depredadores, la respuesta es más rápida, se acercan más, pasan más tiempo buscándolo. Contrario a si es un sitio donde casi no hay individuos de Glaucidium. Esto indica que hay un componente aprendido en la respuesta, que la experiencia con ese canto asociado a un depredador es importante para el reconocimiento. Y acá en el número de aves es igual en sitios comunes y poco comunes, pero casi no llegan individuos cuando el depredador es raro. Si nosotros comparamos la respuesta a las llamadas de acoso, vemos que en el gráfico de la izquierda también se da la misma tendencia a disminuir la respuesta a las llamadas de acoso conforme disminuye la abundancia del depredador. Entonces, tanto la señal del depredador como la respuesta a las llamadas de acoso al depredador disminuyen en función de la abundancia. Entonces, esto es un claro indicativo de que hay un componente aprendido para reconocer ambos tipos de llamadas según la abundancia del depredador. ¿Qué aprendimos acá? La abundancia del depredador es importante para reconocer las llamadas y reconocer al depredador. Las llamadas de acoso al depredador generan una respuesta mayor, entonces las aves tienden a responder más a otras aves que a un depredador en sí. Y aquí podemos decir que hay un aprendizaje en el reconocimiento de las llamadas de acoso como del depredador. Cuando nosotros pasamos a ver únicamente cómo se da el reconocimiento de llamadas de acoso, nosotros hacemos un experimento donde usamos llamadas de esta ave. Es una ave Poecilia tricapilus de la familia Paridae. La familia Paridae es una familia de aves que se distribuye únicamente en los bosques templados de la parte norte del mundo, del hemisferio norte, tanto en América como en Europa y Asia, y no están presentes en las zonas tropicales. Esta especie produce dos tipos de vocalizaciones, las llamadas, que son estas de acá, y los cantos, que son estos. Las llamadas en Norteamérica, en Europa, en Asia, son respondidos por un grupo muy grande de especies, es decir, diferentes especies, cuando oyen la llamada de Poecilia tricapilus, se acercan al sitio. Y Poecilia tricapilus es muy bueno encontrando depredadores y por lo tanto es una llamada que utilizan las aves para saber que hay un depredador presente y ayudar a que se vaya del sitio. Hay datos previos que dicen que estas llamadas son reconocidas de manera innata. Sin embargo, no se había realizado un estudio donde se compare en un gradiente latitudinal si realmente esto ocurre para comunidades muy diversas, ¿verdad? No únicamente comunidades cercanas a la distribución de la especie. Nosotros ¿qué hicimos? Realizamos un estudio que incluía Costa Rica, Colombia y Brasil. En cada uno de los sitios, ¿verdad? Tratamos de mostrar 30 sitios, no fue posible en todos los lugares. Y en Costa Rica además mostramos cuando estaban las aves migratorias presentes y ausentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque las aves migratorias que vienen de Norteamérica reconocen la llamada de Poecilia tricapilus como una llamada de alerta y pueden enseñarle a las otras aves a reconocerla. Entonces en Costa Rica queríamos ver si las aves, cuando no hay aves migratorias, las aves residentes respondían de la misma manera o no. Y el gradiente de Costa Rica a Brasil, lo que nos iba a decir es qué tanto está distribuido el reconocimiento de esta señal de acoso, si disminuye o si es constante en los tres sitios. Lo que nosotros encontramos es que, primero, las aves, sin importar si están en Costa Rica, Colombia o Brasil,
responden más agresivamente a la llamada. Después al canto y por último al control. Entonces, independientemente de dónde estén las aves y que nunca hayan tenido experiencia con esta llamada, responden como o la reconocen como una llamada de acoso. Posteriormente, nosotros quisimos ver si era aprendido o no, como les dije. Entonces, en este gráfico de la izquierda, en la parte de abajo tenemos los 3 tratamientos: silencio, canto y llamadas. Y en el eje Y, el número de especies residentes que llegan en ambos momentos. Lo interesante acá es que siempre, sin importar, perdón, los puntos blancos son únicamente cuando hay solo especies residentes y los puntos oscuros cuando están las residentes y las migratorias. La cantidad de especies que se aproximan al playback es independiente de si están o no las especies migratorias y siempre se aproximan más a las llamadas. Entonces, las especies residentes con y sin migratorios responden de la misma manera a esta llamada de acoso. Y nosotros queríamos ver también si hay un componente filogenético en ese reconocimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque la familia Paridae disminuye sus relaciones filogenéticas con las especies del trópico conforme nos movemos hacia el sur. Hay menos especies cercanamente emparentadas a Paridae si uno se mueve de Norteamérica hacia Sudamérica. Entonces, en cada uno de los sitios, nosotros conseguimos la lista de especies de aves para estimar cuántas especies de la comunidad estaban respondiendo o no, y si esa proporción de especies que respondían estaban más cercanamente emparentadas o no estaban más cercanamente emparentadas en cada uno de los sitios. Una vez realizado todo el análisis, nosotros encontramos que no hay un componente filogenético, es independiente la relación filogenética de la comunidad para responder o no a estas llamadas de peligro, en este caso de acoso, en la familia Paridae. ¿Qué aprendimos con esto? Que al menos para las llamadas de Paridae no hay una influencia filogenética, tampoco hay aprendizaje, y podemos sugerir que al menos para esta llamada hay una respuesta innata en las especies para reconocerla. Ahora sí, ya hemos visto, ¿verdad?, que las llamadas de acoso son más importantes que las llamadas del depredador, que las llamadas de acoso parecen ser reconocidas de manera innata. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo la respuesta entre una llamada de acoso y una llamada de socorro? Una llamada de acoso se interpreta como cuando uno va por un lugar y le dicen, bueno, tenga cuidado, no pase por esa calle. La llamada de socorro es cuando uno oye a alguien gritando o pidiendo auxilio. En este caso trabajamos con Arremonops conirostris, perdón, esta ave de acá. Es una ave muy común en tierras bajas del bosque lluvioso de Costa Rica. Le gusta las zonas abiertas de pastizales y vegetación densa y produce estos 2 tipos de llamadas. Nosotros trabajamos en una zona que se llama el Golfo Dulce y reprodujimos ambos tipos de llamadas para ver quiénes respondían, con qué velocidad respondían. Y en este gráfico tenemos los 3 tipos de estímulos: llamadas de socorro, llamadas de acoso y control, que es el canto de un ave, que es común en la zona, pero que solo atrae individuos de su propia especie. Valores mayores en el eje Y indican que las aves se acercan más rápido, pasan más cerca del parlante, llegan más especies y más individuos. Lo que nosotros encontramos es que hay una respuesta mayor a las llamadas de socorro comparado al acoso y al control. Entonces, la diferencia de mensaje en ambas llamadas influye qué tan rápido llegan los organismos hacia la llamada. Cuando nosotros tomamos en cuenta el número total de individuos según grupos taxonómicos grandes, entonces tenemos no paseriformes, subocines, ocines que no son del grupo de 9 primarias y ocines de 9 primarias, que es el grupo al que pertenece a Remonops conirostris, vemos que siempre en los 3 grupos llegan más a las llamadas de socorro y llegan más individuos cercanamente emparentados filogenéticamente a las llamadas de socorro de Remonops conirostris. Los números es el número total de especies que llegó de cada categoría que observamos en los experimentos. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Que las llamadas de socorro provocan respuestas heteroespecíficas más rápidas y fuertes. Entonces, cuando las aves escuchan a otra ave,
pidiendo auxilio, se van a acercar más rápido que cuando la ave les está indicando que ahí puede haber un depredador. Hay diferencia entonces según el tipo de peligro en la forma de responder, y uno puede decir que las señales comunican diferentes grados de urgencia, y aparentemente, al menos en este sitio, sí tenemos una influencia filogenética porque las aves más cercanamente emparentadas a Remonop son las que más se acercan a la hora de que se pone el estímulo. Ahora sí, ¿realmente el reconocimiento de las llamadas de socorro es innato o es aprendido? Para esta pregunta, trabajamos en la Estación Biológica de la Selva con estas dos especies, Arremón obrantirostris y Melosona leucotis. En la selva, Arremón obrantirostris es una especie muy común en el borde de bosque, de crecimiento secundario, y Melosona leucotis, hasta donde sabemos, nunca ha ocurrido en la selva. Es una especie que vive arriba de los 600 metros en bosques más fríos y no está en este sitio. Entonces nosotros llamamos a Remora antirrostria, la especie simpátrica, a Melosona, la especie alopátrica, y tenemos un control de las llamadas de socorro. Nosotros vamos al campo, ponemos los playbacks, y si el reconocimiento de la llamada de socorro es por aprendizaje, nosotros esperamos, nuestra predicción es que respondan significativamente más a la llamada de socorro de la especie simpátrica porque ya la han escuchado antes, tienen experiencia, que a la alopátrica. Si no hay aprendizaje, uno esperaría que ambas barras sean iguales. Entonces, aquí hay tres variables que medimos: el número de individuos, el tiempo en acercarse y el tiempo cerca del parlante. El tiempo en acercarse, valores mayores, indica una respuesta más rápida, y para número de individuos, el tiempo cerca del parlante, los valores mayores van de acorde a nuestra predicción. Y en las barras azules vemos que sí, las aves responden más a la llamada de socorro de la especie simpátrica. Entonces, hay un componente de aprendizaje asociado a reconocer esas llamadas de socorro, al menos en esta comunidad de aves. Y nosotros queríamos ver si hay un efecto de reconocimiento filogenético. Si es así, uno espera una mayor cantidad de especies relacionadas y una menor cantidad de especies no relacionadas. Acá, en la distancia filogenética más cerca, son una mayor cantidad de individuos relacionados, y encontramos que hay una tendencia a que individuos más cercanamente emparentados respondan más que individuos no cercanamente emparentados a las llamadas de socorro. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que se aproximan más y pasan más tiempo cerca de llamadas simpátricas que alopátricas, es decir, si hay un componente aprendido muy importante para responder a este tipo de llamadas de peligro. Y se reconocen las llamadas de socorro a través de un aprendizaje en estos grupos. Perdón. Finalmente, habiendo hecho este repaso por diferentes formas de reconocer y entender, las llamadas de peligro pueden desaprenderse a lo largo del tiempo, o las señales de peligro pueden desaprenderse. Y para esto trabajamos con estas aves sin plumas, ¿verdad? Estas lagartijas de acá, Tenosauria similis, que en Costa Rica y en varios países de Centroamérica son cazadas para comérselas, ¿verdad? Los seres humanos las cazan y se las comen. Entonces, en muchos lugares, los tenosauras reconocen al ser humano como un depredador, como una señal de peligro. Entonces, realizamos experimentos de señales de huida, de distancia de huida. Esto es, uno observa el individuo de interés. Una vez que lo observa, pone una marca y empieza a caminar en línea recta a una velocidad constante hasta que el individuo se mueva. A menor la distancia a la que él lo deja acercarse, es decir, entre más cercano llegue el individuo, significa que lo percibe a uno como poco peligroso. Si se mueven a distancias más largas, significa que uno es un peligro muy grande para ellos. Lo primero que hicimos fue comparar entre machos y hembras, y vemos que no hay una diferencia entre la distancia a la cual empiezan a huir. Está cerca de los 5 metros. Pero después comparamos adultos contra juveniles y vemos que los juveniles sí dejan que uno se aproxime muchísimo más, ¿verdad? A menos de 1 metro comparado a los adultos. Acá tenemos dos cosas.
puede ser que los adultos aprendan a lo largo de su vida que el ser humano es un depredador y por lo tanto cada vez que uno se acerca, ellos se alejan y los juveniles aún no tienen esa experiencia. Lo otro es que los juveniles de Tenosaura son de color verde y pasan mucho tiempo perchados en el pasto, que es de color verde, entonces ellos pueden estar apostando a camuflarse más que a salir corriendo antes de que el depredador los encuentre. La parte que nos interesaba a nosotros es si cambia a lo largo del tiempo. Nosotros teníamos la ventaja de que en el sitio de estudio se ha hecho un experimento igual en 1989, que son las barras gris claro. Y nosotros lo repetimos 25 años después, en el 2016. En la zona de pastizales y en la estación biológica, vemos que hay una disminución en la distancia, es decir, los tenosaura permiten que uno se acerque más en estos sitios hoy en día que lo que hacían antes. Y esto se puede ver porque ya en estos sitios, ¿verdad? No hay una presión de cacería y por lo tanto los organismos han ido perdiendo ese reconocimiento del ser humano como un posible depredador. No encontramos diferencias cerca de la estación de guardaparques y eso se puede ver porque desde el principio los guardaparques nunca cazaban tenosaura para comer y por lo tanto esta es la distancia mínima, ¿verdad? Que uno espera que ellos lo dejen acercarse a uno en promedio, porque aunque uno no se los coma, uno siempre va a generar esa señal de peligro inherente a una especie diferente acercándose directamente a ellos. ¿Qué aprendimos? Que sí, el sexo no influye, pero la edad sí influye en el reconocimiento de la señal de peligro, no, y que esa interacción depredador-presa a lo largo del tiempo, si disminuye, se van perdiendo esas señales de peligro que posiblemente se aprendieron cuando eran cazados por los seres humanos. Ya para terminar, quisiera dejarles 3 mensajes para la casa. El primero es que aún falta describir y medir muchas señales de peligro, ¿verdad? Realmente desconocemos mucho cuáles son las señales de peligro y qué características tienen esas señales de peligro, por qué las reconocen así los organismos. Los sistemas de reconocimiento son muy variados dentro y entre grupos, ¿verdad? Es algo que uno tiene que tener claro. No todas las especies ni todas las comunidades responden o reconocen de la misma forma las señales. Y algo que debemos explotar hoy en día son los estudios comparativos de estas señales y los sistemas de reconocimiento en varios grupos para entender de una forma más amplia cómo ellos están reconociendo o qué características tienen en común las señales que detectan de peligro. Con eso, muchísimas gracias y si tienen preguntas. Genial. Oye, muchas gracias. Wow, qué Con gusto. proyectazo, ¿no? En serio, la primera parte de las imágenes me dejó impactado. Eh, Nada, si tienen alguna pregunta, las pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerla directamente. Daniel, adelante. Daniel Reyes levantó la mano. Ah, es que no veo, sí. Hagan la pregunta. Si quieren, pueden abrir su micrófono. No sé si Eh, tienen problemas para... bueno, ahora. Eh, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, esta parte de lo de la señalización, yo sé que me imagino que eso lo hacen con los playbacks, pero ¿cómo tú colectas los datos para poder hacer todas las comparaciones? O sea, ¿tú tienes como que algún index de proximidad Ok, o sí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos al campo y por eso me gustan esos experimentos porque usted no tiene que buscar casi ningún territorio. Usted trabaja como en un hábitat, entonces estos que son de borde de bosque, nosotros definimos puntos cada 200 metros con un GPS en un mapa y por general usamos los senderos de las estaciones, que es lo más fácil. Pero nosotros llevamos un parlante, depende de la especie que estemos trabajando, lo ponemos en el suelo a 1,5 metros o a veces a 2 metros. Medimos con una cinta métrica, dependiendo de la densidad,
5 metros o 10 metros, si es muy denso, lo más que uno puede ver a ambos lados es 5 metros para estar seguro que algo llegó, ¿verdad? Porque si es mucha vegetación, uno no puede ver la especie. Y una vez que uno empieza el playback, nosotros tenemos un cronómetro y ya la lista de cosas que vamos a registrar, ¿verdad? Primer vocalización, una vez que empieza el playback. Primera ave que llega dentro de los 5 metros del área parlante. Una vez que el ave llega ahí, empezamos a tomar otro tiempo, que es el tiempo que pasan dentro del área de 5 metros alrededor del parlante. Cantidad de individuos que llegan, especies que llegan, y con la cantidad de individuos, como la mayoría no están anillados, nosotros anotamos el número máximo por especie en cualquier momento. Por ejemplo, si en un tiro llegó uno y se fue, y después volvieron dos, nosotros no anotamos tres, anotamos dos porque fue el número máximo. Pues no sabemos si uno de esos dos fue el que llegó anteriormente. Y esto se hace, por lo general, los estímulos duran 2 minutos y nosotros realizamos la observación desde que empieza el sonido hasta 3 minutos después. Y posteriormente a eso, dependiendo de si uno tiene mucho tiempo o poco tiempo, si uno tiene mucho tiempo y tiene varios días, nosotros terminamos el experimento en ese punto ese día y nos vamos al siguiente y volvemos mañana. Si tenemos poco tiempo, es decir, 2 días, lo que hacemos es, una vez que las aves pasaron esos 5 minutos, nosotros esperamos a que ya todas regresen a su estado que nosotros llamamos normal, lo que estaban haciendo antes, que no estaban vocalizando, no estaban excitadas, y esperamos 5 minutos para volver a repetir el experimento con el siguiente estímulo. Entonces, más o menos así son estos experimentos. Si a uno le gusta ver animales en el campo, son muy bonitos porque atraen un montón de aves, ¿verdad? Y uno casi siempre tiene respuestas. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede ver un montón de cosas, pero sí, uno tiene que saber lo que está identificando porque si no cuesta un poco, ¿verdad? El reconocimiento. Genial. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, Luis. Bueno, genial Ujú. presentación, de verdad, muy chévere, Muchas muy gracias. interesante. Yo tengo una pregunta con respecto a urbanización, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa con las aves que tienen una distribución amplia, tanto fuera como dentro de ciudades? ¿Hay ujú, algún cambio? Por ejemplo, mostraste que en las lagartijas, obviamente el humano directamente por ser depredador está afectando el comportamiento, pero, no sé, una característica, por ejemplo, de las ciudades es que suele ser más ruidosa que una zona ujú, no urbana. ¿Hay algún cambio o quizás hay otro factor aparte del volumen de más ruido que esté ujú. alterando el canto de los sonidos? Sí, muy buena pregunta y no quise, ¿cómo se llama? Incluir datos de uno de mis estudiantes, Raúl, que va a defender la tesis el 3 de agosto para los que están en Costa Rica. Él tiene un capítulo exclusivamente dedicado a el efecto del ruido y el reconocimiento de señales de alarma en aves. No le voy a hacer mucho spoiler. Lo que encontramos es que las características de la señal juegan un papel importante porque las señales que él usó varían en las frecuencias. Entonces, frecuencias más bajas dentro de la ciudad llegan a distancias más cortas. Entonces, si hay mucho ruido, lo que encontramos o lo que él encontró es que llega una menor cantidad de individuos cuando son señales de frecuencias bajas. Y lo otro es que a lo largo del gradiente urbano, contrario a nuestras predicciones, esto sí es un spoiler, llegan más especies en la ciudad que en las zonas naturales, ¿verdad? Nosotros predecíamos lo diferente porque las comunidades en zonas naturales son más diversas que en la ciudad, pero la cantidad de especies que llegaron dentro de la ciudad sí fue más alto que en las zonas naturales. Entonces, en ese sentido, hay un componente que hay que tomar en cuenta dentro de las ciudades, que es el ruido, y juega un papel muy importante. Y quiénes llegan y cuántos llegan, sí depende mucho de la estructura de la comunidad en cada uno de los sitios. Excelente, gracias. Ahora sí, yo tengo una preguntita. Hola Ujú. Luis, súper Hola, buena tu presentación. muchísimas gracias, Daniel. Eh, a mí me llamó la atención mucho este comportamiento de las llamadas de socorro que atraían a otras especies de aves Ujú, y me pareció súper curioso porque es como que me preguntaba, por ejemplo, si hay como un depredador que hace una llamada y vienen otros animales como a ahuyentar a ese predador. ujú. ¿Tú crees que hay otro predador que se aproveche de eso como para emboscar o
aprovechar de que vienen más aves como para... Hay Sí, ese tipo de interacción más ajá. compleja. Yo nunca he visto que eso pase en el campo. Y aquí sí, cuando yo estaba empezando con esto, yo sí hacía playbacks más largos para tratar de entender lo que estaba pasando en la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo nunca tuve la suerte de ver que algún depredador se acercara al grupo de aves emitiendo las señales de alarma, ¿verdad? En respuesta al playback. La única vez que he visto eso fue de manera natural. Había un grupo de aves acosando una lechucita, otro Glaucidium, que es de tierras altas, y ahí sí no sé si el otro Glaucidium estaba desde antes, estaba callado, pero aprovechó y cazó a una de las aves que estaban en el grupo, y cuando eso pasó, todas las aves salieron volando, ¿verdad? Y se acabó el acoso. Pero ahí sí no puedo decir de que ese otro Glaucidium haya llegado después, porque yo encontré el acoso empezado, ¿verdad? No fue como que yo estaba viendo la lechuza y después llegaron las aves. Yo llegué a la lechuza porque estaban las aves vocalizando. Entonces, si esa otra lechuza llegó antes o estaba ahí y se aprovechó, no sé. Pero sí se ha mencionado, por ejemplo, principalmente con anfibios y con las ranas del género Leptodáctilos, que se supone que la llamada de socorro que ellos emiten es similar a la de los cocodrilos o caimanes bebés, que esto lo hacen cuando le agarra una culebra o así para que llegue el cocodrilo grande y espante a la culebra o al depredador que los tiene. Pero yo he buscado información publicada y yo nunca he encontrado un estudio que haya probado eso con experimento en el campo. Súper chévere. Es que porque también me recuerda un poco, acá en Ecuador hay una especie de ave que se sabe posar cerca de las serpientes y hace bulla cada vez que Ujú. está alrededor. No me acuerdo cómo se llama. Entonces me acordaba de eso un poco también, porque era como que le da alerta al resto de especies, que aquí hay algo y está ahí dándole, como acosándole. Ujú. Súper chévere. Gracias. Sara pregunta en el chat que si se puede aplicar este estudio en mamíferos, principalmente primates. Sara, sí, sí. Yo no sé en primates, pero supongo que sí tienen llamadas de acoso y de liberación. Yo he visto, y una de las cosas que me gustaría hacer a futuro es con ardillas, porque las ardillas tienen muchas vocalizaciones, algunas de estas son de acoso, y yo he visto en el campo de que cuando las ardillas emiten estas señales o estos sonidos, llegan aves y llegan otras ardillas, y por lo tanto sí, sí se pueden hacer ese tipo de experimentos con mamíferos y uno puede identificar, ¿verdad? Los diferentes tipos de señales y el comportamiento asociado a cada una. Entonces uno sí podría hacer experimentos de playback de este tipo con mamíferos. Yo tengo otra pregunta. En, yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico Ujú. hay ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de eso. Le decimos Mozambique, pero son estos pájaros negros Como que misterio. tienen... Sí, sí, Ujú. exacto. Yo creo que son bastante comunes, pero que parecen cuervos pequeños. Qué pena que yo no sepa de pájaros. Pero ellos hacen este comportamiento bien interesante, Ujú. mobbing, el mobbing Ajá. ese. Y es súper interesante porque anecdóticamente tú no los ves a ellos haciendo el mobbing mucho en el campo, pero en las Ujú. ciudades sí hacen ese comportamiento bien intenso. Se conoce, o sea, hay experimentos comparando aves que no hacen ese comportamiento y las aves que sí, y ver cómo responden a estas respuestas de socorro / acoso. Digamos, yo no conozco como que se haya analizado así de poblaciones donde sí acosan versus poblaciones donde no acosan. Pero así, yo traduje mobbing como acoso, que es como la palabra en español, ¿verdad? Ajá. Que más se aproxima. Y sería muy interesante, ¿verdad? Por eso es que yo al final quería dejar como esas tres preguntas, porque realmente sabemos poco de manera cuantitativa de las señales de peligro. Mucho de lo que sabemos son experiencias que hemos visto en el campo y nos llamó la atención, pero se quedan ahí, ¿verdad? Es un tema, al menos en aves, muy interesante, pero la mayoría de la información se queda en esas observaciones anecdóticas
que uno puede llevar como experimento al campo, ¿verdad? Por ejemplo, en lo del Glaucidium, lo que fue el primer ejemplo que yo les puse, yo quería o yo desarrollé esa pregunta porque hay sitios donde si yo imito el canto de la lechuza, llegan un montón de aves. Y hay sitios donde yo lo imito, inclusive pongo una grabación y no llegaba nadie. Y yo decía, aquí tiene que estar asociado con algo de la abundancia del Glaucidium para la respuesta. Y si yo me hubiera quedado ahí nada más con que de sí no, ¿verdad? Tal vez no hubiera podido entender que se debe a que en los sitios donde responden, inclusive a malas imitaciones como las que yo puedo hacer, es porque hay más Glaucidium que en los sitios donde del todo no responden. Y usted pone el canto así de la grabadora, lindísimo, editado, que es casi, y no les importa porque no está el depredador. Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Otra pregunta para Luis? A ver, dice, no sé si los sitios que han muestreado se encuentran tanto M. cabanissi Ujú. como M. leucotis, pero en el caso que sí, ¿ha observado si hay comportamiento de ayuda de parte de una especie con la otra? Sí, en el caso de los melosones, con el trabajo de Carolina, de las llamadas, cuando uno pone llamadas de 60 o 84 llamadas por minuto, tasas de 60 o 84 llamadas por minuto, si hay melosone cabañisi, va a llegar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la comunidad entera se empieza a acercar a las llamadas, ¿verdad? No es una llamada dirigida a la especie congénere particularmente, pero sí, en los sitios donde nosotros hicimos los experimentos y sabíamos que había Melosone cabanis, siempre llegó Melosone cabanis, ¿verdad? Es parte de las especies incluida en los datos. También había otro experimento donde nosotros, por lo menos en Melosone leucotis, probamos el reconocimiento de la especie con llamadas y Melosone leucotis reconoce que las llamadas de tipo chip de Cabanisi, son de Cabanisi, no se aproximan, pero sí se aproximan a su propia especie. Pero ya esto es haciendo una pregunta con reconocimiento interespecífico a llamadas acústicamente similares, ¿verdad? Que ya eso es otro tema. Hola, si me permiten hacer una pregunta a Luis. Adelante, Sí, Oscar. soy Oscar de acá de la ciudad de Guadalajara, en México, en Jalisco. Yo he trabajado durante mucho tiempo con aves y me interesa mucho este tema, sobre todo porque trabajo con aves urbanas. Y yo he detectado en el caso de citácidos, principalmente cuando llega el periodo de migración de los halcones, de los acípiter y todo, inmediatamente que ellos detectan algún halcón merodeando o pasando incluso por el sitio, empiezan a emitir una serie de sonidos. Los he grabado ahí todo, pero no había tenido esta oportunidad de verlos a ustedes y ver que sí, la diferencia que puede existir, la frecuencia y el número de llamados se puede incrementar, pero se nota claramente que ellos empiezan a emitir sonidos y que lo que hacen los demás empiezan a cantar. Entonces, como que es la alarma, yo le digo que es la alarma del parque, porque inmediatamente si hay alguna acípiter, inmediatamente todos callan y todos se esconden. Sí, entonces, me suena, no sé si ustedes lo han relacionado o lo han trabajado por allá. Sí, no, digamos, yo con citácidos no he trabajado, entonces eh, no podría darle mucho más detalle. Está súper interesante su observación y eso es de las cosas que yo quería que quedaran al final, ¿verdad? Que ojalá todas esas observaciones que tenemos, que hemos visto, las podamos medir, ¿verdad? Si usted los puede grabar cuando está cerca de un rapaz y grabarlos cuando no hay rapaz, pero que hacen cosas similares y comparar, usted ya puede empezar a ver si realmente hay algo de diferente en las vocalizaciones que están emitiendo para indicar la presencia del rapaz. En citácidos que aprenden, que son muy vocales, podrían inclusive, como pasa en algunas especies, tener sonidos que para ellos significa rapaz, ¿verdad? Inclusive no solo
porque dentro de rapaces hay un grupo muy amplio, ¿verdad? Hay rapaces que para ellos no son depredadores, entonces posiblemente pueden decir, sí, aquí hay un rapaz de los que no comen, pero viene uno que sí se los puede comer y entonces la señal es, tengan cuidado y viene el rapaz y nos va a atacar, ¿verdad? Porque eso pasa dentro de la familia Paride, que es donde están estos chicadis y todo. Los principales depredadores de ellos son lechuzas, y entonces ellos tienen diferentes llamadas para diferentes tamaños de lechuzas. Las lechuzas más grandes no son depredadores, entonces ellos dicen, bueno, sí, aquí hay una lechuza, pero es una lechuza grande. Ya cuando van de lechuzas de mediano tamaño hacia el pequeño, que es el principal depredador que tienen, las señales cambian y los receptores saben de qué tipo de depredadores están comunicando los páridos y responden en función de eso. Entonces, en cetáceos su observación súper interesante. Yo creo que valdría mucho la pena grabarlas y comparar, ¿verdad? Si realmente hay frecuencias, modulaciones, duraciones diferentes entre las vocalizaciones, digamos, normales en el parque versus cuando hay un depredador. Así es. Y el otro grupo son los tiránidos. Los tiránidos hacen una persecución de cualquier depredador, digamos, en este caso de quíscalos, que para nosotros sería quíscalos mexicanos, y en el caso de rapaces, normalmente sí hay, sobre todo en los acípiter, y ellos son claramente, identifican al ave e inmediatamente empiezan a emitir diferentes sonidos e incluso la atacan. Pero sí no he tenido la oportunidad de grabar eso que comentas tú, y creo que es sumamente interesante. Son las alertas o las alarmas de los sitios para todos los demás pájaros. Y pues les agradezco la oportunidad y los felicito a todos. Excelente su trabajo, excelente tu trabajo principalmente, y de que nos den la oportunidad de conocerlos y sobre todo saber que están trabajando en otros sitios, ¿no? Gracias, muy amables. Muchas gracias. No, no, gracias a todos por asistir y Luis, muchas gracias por tu participación, de verdad. Y en fin, mira, están pidiendo tu email ahí, Luis. Sí, ya se las pongo. No hay Si lo puedes ningún... poner por ahí. Sí, Y gracias, muchas gracias. Y nada, estén pendientes para los próximos eventos del club. Nada, hasta aquí. Llegamos, hasta luego. Gracias, Luis. muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos. Si hay cualquier pregunta o comentario, ahí les puse mi correo, ¿verdad? Siéntanse en libertad de escribirme. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.